En Congreso Radio le damos la bienvenida a la congresista Diana González, presidenta de la Comisión de Descentralización. Congresista, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Congresista, apenas en la víspera, en el Pleno, se aprobó una importante iniciativa legislativa de su autoría, que es esta propuesta de ley para incentivar o impulsar el desarrollo de las obras por impuesto. ¿De qué manera va a beneficiar a la ciudadanía? Sí, qué importante. Este es un proyecto de ley que nació hace muchísimos meses a través de reuniones con funcionarios públicos y representantes del sector privado, entendiendo que hay una necesidad de coordinación mutua para poder cerrar brechas en nuestro país. Lamentablemente ellos se encontraban con dificultades operativas en el actual régimen de obras por impuesto. A raíz de estas reuniones es que pudimos encontrar muchas de estas deficiencias operativas que lo único que hacían era un cuello de botella y dificultaba la inversión del privado en favor de la población. Creer que el Estado por sí solo lo va a lograr o que el privado por sí solo lo va a lograr es estar totalmente equivocado. El Estado tiene que reconocer al privado como un aliado estratégico para el ansiado cierre de brechas. En ese sentido es que nosotros hemos ya ayer aprobado también en segunda votación este proyecto de ley que fortalece, promueve el régimen de obras por impuesto y temas quizá un poco más técnicos que antes estaban sucediendo, donde la empresa podía redimir solo hasta el 50%, hoy va a poder redimir hasta el 80%, lo cual va a ser una liquidez mucho más rápida, que los únicos beneficiarios acaban a ser la población, porque esta liquidez va a significar que puedan invertir en nuevos proyectos, ¿no? Además de que encontraban un serio cuello de botella cuando querían o intentaban la emisión del certificado de inversión pública regional o local en el gobierno regional o en el gobierno local y no lo lograban. Hoy el MEF va a estar facultado para emitir este CIPREL y también lo van a poder hacer de manera trimestral, ¿no? Y otro tema importante era la tasa. Desde que se dio la ley allá en el 2008 nos manteníamos en una tasa del 2%. Hoy hemos visto y día a día podemos ver cómo la inflación sigue creciendo, superando incluso el 8% en muchísimos meses del actual año. Entonces consideramos que es importante que esta tasa tenga una correlación con los últimos 12 meses de la tasa de inflación. Entonces son algunos incentivos que podrán encontrar el sector privado y en alianza con el Estado puedan desarrollar. Importante también dejar por escrito y sentado temas como anemia, desnutrición infantil y la construcción de viviendas en zonas de friaje heladas. ¿Qué pasaba con muchos representantes del sector privado? Querían trabajar en cierre de brechas, anemia y desnutrición infantil, pero cuando iban al sector salud, pues ellos no entendían esto como una brecha. Creo yo, entendiendo brecha como fierro y cemento, hoy lo estamos poniendo expresamente para que también podamos cerrar brechas en anemia y desnutrición infantil, además de la construcción de viviendas en zonas de friaje heladas, y no ser solo un país reactivo, sino también ayudar en la prevención. Es decir, con esta iniciativa se redirecciona, por decirlo de alguna manera, y se aprovecha o se reinvierte. Lo que nosotros vamos a lograr aquí es destrabar muchas de las obras que lamentablemente con data de proinversión que llegó a nuestro despacho son más de 400 millones de soles que están siendo trabados y que a raíz de este fortalecimiento y promoción del régimen de obras por impuesto vamos a lograr que se consoliden. Además, que disminuye en gran medida los actos de corrupción. Porque se promueve la transparencia. Totalmente. Además que es la misma empresa quien diseña e implementa la obra. Ellos quieren terminar una obra de manera eficiente, eficaz y en el menor tiempo posible. Y creo que es importante también tener esto en consideración. Antes, ¿qué sucedía? Podían elegir al tener una menor liquidez, a tener una tasa del 2%, el dinero, el poder adquisitivo es cada vez menor, entonces son obras de menor envergadura, menor impacto y por ende este impacto también se va a reducir al momento de que la población se vea beneficiada, ¿no? Entonces reducir actos de corrupción en gran medida es otro de los grandes aportes que vamos a lograr con el régimen de obras por impuesto. Bien, congresista, sin duda esta ha sido una semana recargada y bastante productiva para la comisión que usted preside, porque en la última sesión también se aprobó este predictamen que busca eliminar los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional. Y usted fue muy clara en señalar
cuáles eran la fundamentación y los motivos del análisis de la recomendación de la comisión, las recomendaciones técnicas. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque ese es el trabajo que viene realizando la comisión, un trabajo sostenido que también veníamos desde despacho, de siempre legislar de manera técnica. Y hoy ya tenemos este dictamen aprobado en la comisión con sustento técnico, porque independientemente de la persona que hoy lidera el país, pues esto ha sido un gasto inútil, ciertamente, ¿no? Por un lado tenemos duplicidad de funciones que tranquilamente están siendo resueltas por autoridades que existen en un estado unitario y descentralizado. Nosotros entendíamos la figura del prefecto como representación del presidente de la República en sí en el siglo XIX, a inicios de la República, cuando realmente para el presidente era muy difícil llegar a estos lugares alejados, ¿no? Pero hoy no logramos entender cuáles son las verdaderas funciones de prefectos y subprefectos. Invitamos al ministro del Interior para que tenga un espacio también en la comisión. Por esta cartera. Son órganos desconcentrados por el Ministerio del Interior, y aquí una incoherencia del Poder Ejecutivo por completo, porque siendo el ministro del Interior representante solo de su sector, le entregaba a los prefectos y subprefectos, órganos desconcentrados, funcionarios de cuarto orden, la representación del presidente de la República y del Ejecutivo en su totalidad, ¿no? Entonces nosotros no entendemos cómo es que los prefectos tienen muchísima mayor representación que la cabeza del sector. Además también podían mencionar ellos el tema de conflictos sociales, la resolución de conflictos sociales, y ciertamente la PCM, como el gran articulador, tiene una secretaría que ve el tema de conflictos sociales. El Ministerio del Interior tiene una dirección que ve conflictos sociales. Entonces, ¿cuál es la función de los prefectos, que además, por encima del sustento técnico, tienen 16 personas que han firmado el planillón de Movadef? ¿Qué van a solucionar ellos si son los primeros asusadores? Y hay un presupuesto también que es un presupuesto considerado este año más de 65 millones. El próximo año quieren incrementar a más de 75 millones. Y como lo dije, es un gasto inútil, totalmente inútil por un criterio técnico, duplicidad de funciones. Pero de hecho las opiniones a favor y en contra, que también se mostraron en el debate en el seno de la Comisión de Descentralización, también se verán en lo que va a ser el debate posterior en el Pleno. Sí, va a ser un debate muy interesante, definitivamente. De hecho, también sería bueno recordar que la figura de prefectos y subprefectos ya había sido derogada durante la época del presidente García. Quien retoma nuevamente es el presidente Ollanta, y desde entonces ha sido, consideramos nosotros, la portátil del gobierno de turno, y no es justo que hoy un país con tantas necesidades siga invirtiendo, siga gastando presupuesto en funcionarios que no hacen otra cosa que duplicidad de funciones. Y por encima de ello, Contraloría ha notificado al director de Orden Interno, el señor Chuquilín, quien también estuvo en la comisión, por no entregar más de 5.500 kits en zonas de friajes y heladas. Sin duda, congresista, esto va a ser materia de debate, ya en el Pleno, intenso seguramente va a ser el debate. No lo dudo. Nosotros hemos tenido en comisión 4 proyectos aprobados por unanimidad. Este es el primero que se aprueba por mayoría, y entiendo que el debate va a ser la representación de lo que ha sido también el debate, amplio debate en la comisión, desde la sustentación de mi colega Nilsa Chacón como autora de ley. Invitamos al ministro del Interior, ha estado el viceministro, el director de Orden Interno, invitamos a 2 representantes de PCM, quienes no asistieron y ni siquiera solicitaron reprogramación de fecha. Invitamos también a 2 exministros para tener la visión del sector. Así que ha sido un amplio debate en comisión que seguramente se va a repetir en el Pleno del Congreso. Vamos a hacerle seguimiento a nosotros desde acá, congresista. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.